Gracias a nuestro Dios porque nos concede este grande privilegio de no solamente estar unidos en cuerpo, en espíritu y alma en este recinto, sino también gracias a nuestro Dios porque nos concede este grande privilegio de oír temas como el anterior de la unidad. Gracias, hermano, por esa exhortación, esa enseñanza, ese recordatorio. Y gracias en particular a cada uno de ustedes, miembros de esta congregación, que han hecho este propósito o han visto realizado este propósito de compartir con nosotros estos momentos. Y gracias, hermanos, que organizadores de esta serie de predicaciones, de lecciones, por hacerme partícipe y darme la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes pues algunos pensamientos relacionados con este tema que se me ha asignado. Y mientras ustedes buscan ahí en el profeta Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo 2, versículos 3 y 4, debo decirles que ando un poco, porque andaba mucho afónico, malo de la garganta. El domingo se dio lugar a un hermano predicador que nos visitaba ahí en Dallas, ahí en el Empire Central, y me sirvió porque descansé. Pero el hermano, él decía de que él dice: Satanás no me ha dejado hablar porque no sé cuántos embolios le estuvieron atentando. El caso dice: me agarró la lengua, dice, y no, la lengua se le trabó y no pudo hablar en 2 ocasiones que lo invitaron a predicar. Entonces él dice: Satanás me agarró la lengua, dice, y hasta el cerebro me lo afectó, dice, porque pues perdí la memoria de ciertas cosas. Y yo pensaba que era la corbata la que me estaba apretando, pero no, es también Satanás me agarró la garganta. Entonces voy a hacer lo posible por, salir avante en esta exposición de la palabra del Señor. Y no quisiera, pues como digo, o quisiera tener esa libertad de expresión, pero en esas limitaciones vamos a edificarnos en el Señor. Y citaba Isaías capítulo 2 porque creo que va a tono con, digamos, esta perspectiva futura de la iglesia del Señor aquí y en todas partes del mundo. Decía el profeta, viendo a este futuro, Isaías 2 y al 4: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. El profeta Daniel, viendo al futuro, él también profetiza respecto a la iglesia o reino de Cristo. En Daniel capítulo 2, versículo 44, expresará Daniel diciendo del reino o iglesia de Cristo. Daniel 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
Traje estas referencias solamente como alusivas. Gracias, hermano, por el vaso de agua. Este me va a quitar un poco el azúcar, porque me ha acabado un paquete de dulces. Y decía ustedes, traje estas citas porque los profetas ven el futuro de la iglesia del Señor. Y no voy a entrar en explicación de ellas, solamente repito como referencia al título precisamente general de esta serie de lecciones. La iglesia, decíamos, enfrentando el futuro. Se me ha asignado precisamente el tema acerca de la iglesia enfrentando al futuro, pero en su misión, la misión de la iglesia del Señor. Y creo que este tema, la misión de la iglesia, es muy oportuno, por la razón de que mientras que la iglesia exista sobre la faz de la tierra, tendrá la oportunidad de corregir sus deficiencias. Tomando en cuenta que el Señor viene a llevar una iglesia gloriosa, el Señor viene a llevar una iglesia sin mancha, una iglesia perfecta. Y yo creo firmemente que la perfección de la iglesia nunca podrá ser fuera o estar fuera de su misión aquí en la tierra. Y todos debemos saber que la misma creación tiene una misión de parte de Dios sobre la tierra. Si hablamos o nos referimos al sol, nos referimos a la luna, nos referimos a las plantas, a los animales y al hombre mismo. Todos tienen una función, una misión que cumplir aquí sobre la tierra. Y si observamos bien, notaremos que todas las cosas creadas por nuestro Dios, estas están cumpliendo con su misión para lo que fueron hechas, menos el hombre. Menos el hombre. Es decir, por lo que ustedes quieran, manden y gusten, pero el hombre es el único de la creación que no ha cumplido con su misión aquí sobre la tierra. Y para colmo de males, el hombre ha sido el responsable también de que gran parte de la creación no cumpla con su cometido para lo que fue hecha por nuestro Dios. Y si el hombre no solamente ha obstruido y alterado la misión de las cosas para lo que fueron hechas, entonces creo que no es raro de que también por causa del hombre la iglesia del Señor no cumpla con su misión para lo que fue también instituida aquí en la tierra. ¿Cuál será la misión de la iglesia? Pues en realidad, si somos muy minuciosos, sería imposible enumerar las funciones de la iglesia del Señor. Pero quiero hablar, mencionar lo común, lo tradicional, lo que vemos en estudios, en libros, etc. Y creo que a cualquier principiante en el camino cristiano, si le preguntamos ¿cuál crees tú que sea la misión de la iglesia del Señor?,
Pues yo creo que la misión de la iglesia del Señor es adorar a Dios. La misión de la iglesia del Señor es la evangelización. La misión de la iglesia es la edificación. La misión de la iglesia del Señor es el asistir al necesitado, es decir, la benevolencia. De ahí parten muchas ramificaciones de las cuales la iglesia se vale para cumplir su misión. Quiero entonces decir en pocas palabras o hablarles algo respecto a cada una de estas cosas. La misión de la iglesia es la adoración. Nadie creo que se atreva a negarlo. Porque si nos remontamos hasta el mismo origen del hombre, de aquella primera pareja de seres humanos, allá en el jardín del Edén, nos vamos a encontrar que la misión del hombre aquí sobre la tierra por parte de nuestro Dios fue precisamente de que ellos tenían que hacer un pueblo para Dios, pero un pueblo que le sirviera, que le honrara, según Malaquías capítulo 2, versículo 15. Dice Malaquías hablando precisamente de este ser creado. ¿Que acaso nuestro Dios no tiene muchos espíritus? ¿Por qué entonces hizo un hombre teniendo tanto espíritu? Porque es que Él quería pueblo para Dios. Él quería que de esa pareja descendieran todo el pueblo que Él quería para que le honrara y le sirviera aquí en la tierra. Y si nos salimos del jardín del Edén, ¿qué es lo que vamos a encontrar inmediatamente? ¿No son acaso las ofrendas que ofrecen Caín y Abel? Según Génesis capítulo 4. ¿Y qué es lo que representan o qué son o qué significan estas ofrendas? Pues no otra cosa, sino el culto que se debería ofrecer a Jehová, porque para eso hizo al hombre aquí sobre la tierra. Y si nos pasamos más adelante, nos vamos hasta los tiempos de Noé y nos preguntamos, ¿por qué Noé, inmediatamente que sale del arca, ofrece sacrificios a Jehová Dios? Por esto mismo, simple y sencillamente, porque para eso los estaba Dios salvando de la maldad. Una vez que fueron considerados justos entre todos, o fue justo no entre todos los seres humanos. Porque Él ha querido siempre que el hombre le honre, que el hombre le adore. Y de toda la creación, solamente el hombre es el que está facultado, capacitado para honrar, para tributar culto a nuestro Dios. Y nos preguntamos, yéndonos por ejemplo a Éxodo capítulo 5, versículo 1, preguntamos, ¿para qué quería Dios en el desierto a los descendientes de Jacob? Según Éxodo 5, para que me ofrezcan fiesta en el desierto. Es decir, en otras palabras, Faraón dice a Dios por medio de Moisés y Aarón, deja ir a mi pueblo para que me ofrezca fiesta, me ofrezca sacrificios allá en el desierto. Es decir, para eso los quería Dios, no para que murieran como algunos iban contra Moisés reprochándoles. Los quería para eso, para que ofrecieran fiesta. Y preguntamos cuál fue el objeto para lo que se hizo el tabernáculo por mano de Moisés. El tabernáculo no tenía otro propósito, sino era para que se tributara culto a nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito también? Si avanzamos, ¿cuál fue el propósito del regreso de aquel remanente del exilio en Babilonia? Precisamente fue para eso, fue para reconstruir los muros de Jerusalén. Fue para reconstruir el templo y restaurar el culto a nuestro Dios que se había perdido. Para eso los quería Dios, para que le ofrecieran sacrificios, para que le ofrecieran culto.
fuera lo que Él, porque para eso había hecho al hombre. Y si llegamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, preguntamos, ¿qué hicieron los primeros cristianos, aquellos convertidos el día de Pentecostés? Según Hechos 2:42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y yo pregunto, ¿no es esto tributarle culto a nuestro Dios? Sí, para eso fue escogido el hombre, hecho el hombre. ¿Y qué es lo que da a entender Hebreos 9:1? Ahora bien, el primer tabernáculo tenía ordenanzas de culto, dice Hebreos 9:1. ¿Qué es lo que da a entender Hebreos 9:1? No da a entender otra cosa, sino que si el primer pacto tenía ordenanzas de culto, cuánto y más el segundo, que es el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto en Cristo. Culto, adoración para nuestro Dios. ¿Para qué se reunía la iglesia del Señor? Según 1 Corintios capítulo 11 versículos 18 y 20. ¿Para qué se reunía la iglesia del Señor? ¿Sería reunirse como iglesia para hartarse, para embriagarse como ellos lo hacían? ¿Para un festín, un picnic, como dicen por aquí? Dice 1 Corintios, repito, allá en el capítulo 11, versículo 18. Oigamos bien esta frase, grabémosla bien en nuestra mente. 1 Corintios 11, versículo 18, dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Y el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Cuando os reunís como iglesia, decíamos, ¿para qué se reunía la iglesia del Señor en el primer siglo? ¿Para qué se reunía la iglesia del Señor en Corinto? Dijimos, la iglesia del Señor se reunía como tal para tributar culto a nuestro Dios, porque este fue el propósito del por qué Dios hizo aquella primera pareja, por qué Dios hizo al hombre. Y este culto que tanto deseó Dios y que había concebido desde antes de la fundación del mundo, tuvieron que pasar miles de años para venirse a hacer una realidad en lo que es ahora la iglesia de Cristo. No olvidemos pues que la reunión de la iglesia como tal no es otra. La reunión de la iglesia del Señor no es otra sino adorar a nuestro Dios. Siempre vamos a encontrar la reunión de la iglesia relacionada con la palabra de Dios y en el culto. Es decir, vamos a encontrar relacionado el culto con la palabra de Dios y el culto, no con otros asuntos, no con asuntos políticos, no con asuntos puramente sociales como el mundo piensa y quiere revolver a la iglesia en estos campos. Y no olvidemos además que la adoración o culto de Dios es de varios, no es de uno solo. No es de uno solo. Por lo tanto, es sin fundamento. Es sin fundamento que yo me pare a la orilla del camino y saque el jugo de uva y el pedazo de pan y me ponga a comer y a beber de la Santa Cena el domingo porque voy de viaje. Qué fácil. Como sacar el taco y el café y te orillas y ahí vas a almorzar. Bueno, ¿a qué hora se reúnen los hermanos? Pues a las 10 de la mañana, paro el carro a las 10 de la mañana en la carretera y entonces saco mi jugo y saco mi copa, mi pan y ¿qué? A participar de la Santa Cena. Pablo dice, cuando reunís como iglesia, esto no es comer la cena del Señor.
La reunión de la iglesia del Señor, repito, es para adorar, es para tributar culto. Y cualquiera sabe, la Santa Cena es parte del culto a nuestro Dios. Y la iglesia no es una persona, la iglesia son dos o más. Y mucho menos creo también ir al hospital o a la casa del enfermo y llevarle la Santa Cena ahí, como llevarle la pastilla, como llevarle la aspirina. La iglesia del Señor se reúne como tal. Y si había aquellos que están mal usando la Santa Cena, el pan y el jugo, entonces cuidado con mal usar este pan y este jugo, que son el cuerpo y la sangre de Cristo, que no representan el cuerpo y la sangre de Cristo, son el cuerpo y la sangre de Cristo, pero para el hombre espiritual, para el hombre interior, no para este carnal. A veces usamos esa frase, ¿no? Que bendice el pan, que representa, que simboliza, y ya son puros símbolos. No, no simboliza la sangre, es la sangre de Cristo. Pero repito, es para el hombre espiritual. No es no simboliza el pan, es el cuerpo, no simboliza el cuerpo, es el pan, el cuerpo de Cristo. Es como el bautismo. Algunos, bueno, simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces es puro simbolismo, puro simulacro, pura simulación. No, es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero no para este hombre externo, es para el hombre interior. Este paladar está saboreando, si se puede decir, un pan sin sabor, un fruto de la vid. ¿Qué es? Simplemente un pan sin sabor y un jugo de uva. Mientras que para el hombre interior es la comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo. Cuando la iglesia del Señor pierda esta misión, es decir, de adorar a su Señor y Dios, no solamente dejará de adorar a Dios, sino que sucederá lo peor. Dejará de ser la iglesia de Cristo, aunque se le ponga el nombre con lo último en tecnología. Porque la iglesia del Señor se identifica precisamente como tal en lo que hace como iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor? Adorar a Dios. Pero la misión de la iglesia del Señor es también la evangelización. Decía ustedes, son campos muy extensos. Pero en pocas palabras estoy diciendo estas cosas. Si la iglesia son los llamados fuera, según los que saben griego, que la palabra eclesía significa los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Llamados de dónde? Llamados de las tinieblas a la luz. Llamados de Satanás a Dios. Llamados del mundo a Cristo. Y si la iglesia son los llamados fuera, debemos entender que fuimos llamados precisamente para eso, para evangelizar, para pregonar las buenas nuevas de salvación. Porque eso es lo que significa evangelio. ¿Para qué fue llamado Noé? ¿O no es acaso Noé catalogado como pregonero de justicia según Pedro capítulo 2 versículo 5? Pregonero de justicia, predicador de justicia, vocero de justicia. Y si el evangelio, y si en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito ahí en
Romanos 1:17 dice Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y si en el Evangelio la justicia de Dios se revela, el que anuncia el Evangelio, yo pregunto, ¿no debe ser considerado también un pregonero de justicia? Sí, porque no predicamos otra cosa, sino la justicia divina. El Evangelio que la revela. Pero, aquí está un pero. Permítaseme hacer una aclaración. Pregonero de justicia puede ser cualquiera de la iglesia del Señor. Anunciador, pregonero de justicia, repito, puede ser cualquiera miembro de la iglesia del Señor. Predicador de las buenas nuevas puede ser cualquier miembro de la iglesia del Señor, porque para eso fue llamado. Para eso fue escogido. Como dijo el Señor al endemoniado gadareno en Marcos 5:19. Sí, aquel endemoniado por agradecimiento y los que te quieran, el terco quería quedarse ahí con el Señor, estar siempre con el Señor. Pero ¿qué le dice el Señor? Vámonos de aquí. ¿A dónde? ¿A dormirte a tu casa? ¿Allá a brindar con tus amigos? No, ve a los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Como diciendo, para eso te sané, para eso te liberé, para que cuentes, no lo que se hizo en otro, en ti, lo que hay en ti. Pero hago la aclaración. Esto es lo que se considera como una obra individual, una obra personal. Y yo estoy aquí no para hablar de la misión del individuo o de una obra individual, sino de una obra congregacional, es decir, la misión de la iglesia en el campo de la evangelización. Y no hay que confundir. En otras palabras, no hay que confundir la obra evangelizadora de la persona, del individuo, con la obra evangelizadora de la iglesia del Señor. Una gran parte, creo, de congregaciones de la iglesia de Cristo han incurrido en un doble error. Primero, diciendo que en la iglesia todos los varones son evangelistas, son ministros. ¿Quién predica ahí? Pues todos. ¿Quién es el ministro? Todos. Así. En segundo lugar, diciendo que la iglesia no necesita evangelista. Diciendo que la iglesia del Señor no necesita ministro. Dando como resultado que miembros sin la más mínima noción de lo que es una congregación del Señor ya se creen ministros y evangelistas. Y les importa poco a veces salirse de la congregación y reunirse por ahí con 2 o 3, con su familia y con algunos 2 o 3 acarreados. Porque dicen, donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero ignoran esto. Donde estén 2 o 3 congregados, en mi nombre hace la aclaración el Señor. Es decir, como Él manda, no como yo quiera.